Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es una práctica de cómo construir ese servicio web desde PHP y cómo probarlo. Necesariamente no tenemos que tener frontend para hacer pruebas desde el lado de backend. Entonces, podemos hacer uso de una herramienta que es lo que vamos a necesitar antes de empezar para hacer esta práctica. Vamos a necesitar Postman, que Postman es básicamente una aplicación que me permite probar lo que es todo lo que son servicios web en la parte de los métodos para servicios web que son el get, el post, el put y el delete. El patch se suele utilizar, pero no, digamos, es muy frecuente. Es para actualizar ciertos tipos de datos, pero no es muy usual. Lo que se suele utilizar es el get, el push, el post, perdón, el put y el delete, que es el eliminar. El get es para consultar un dato, el post es para crear un dato, el put es para modificar un dato y el delete es para eliminar un dato. Ese dato, ¿dónde lo vamos a tener? Lo vamos a tener en una base de datos. Entonces, ¿qué necesitamos también? Vamos a hacerlo con SAM. Aquí yo lo tengo abierto. Sí, aquí tengo abierto SAM. Entonces, SAM, recordemos que es una aplicación que lo que hace es como si nos instalara en nuestro equipo como si fuera un servidor. Entonces, aquí tenemos lo que es, desde el lado del servidor, una aplicación que se llama Apache. Tenemos la base de datos y tenemos PHP. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Go Application. Sí, voy a cerrar esto, esta base de datos que está aquí, vamos a crear una nueva ahora. Entonces voy a cerrar esto y esta es básicamente nuestro, digamos, la página inicial de lo que es SAM. Entonces aquí nos aparece que tiene instalado y vamos a trabajar con el motor de base de datos de MariaDB. Entonces vamos a entrar a la interfase web o a la interfase visual para poder acceder o leer los datos del motor de la base de datos MariaDB. Lo podemos hacer también por consola. Usualmente cuando se trabaja con PHP se tiene este PHP-MyAdmin, ¿sí? Que es para poder interactuar de manera visual, pero algunos servidores no permiten interactuar de manera visual y toca a línea de comandos, ¿sí? Desde el lado de backend, digamos, hay que tener, digamos, en consideración que cuando vamos a interactuar con el servidor, casi siempre es por línea de comandos. Bien, entonces aquí tenemos PHP-MyAdmin y vamos a crear una base de datos. Entonces vamos a decirle que vamos a tener una base de datos y esta base de datos, qué sé yo, es una tienda e-commerce, ¿sí? Entonces voy a decirle tienda. Y en esta tienda voy a tener una tabla que son los clientes. Entonces voy a crear una tabla, aquí me dice crear tabla, ¿sí? En una base de datos yo puedo tener más de una tabla y voy a crear 6 campos. Primero, pues vamos a, desde el lado de backend que tenemos, desde el lado de backend tenemos lo que es la capa de los datos y tenemos la capa de la lógica donde se leen los datos. Y esos datos se leen a través del lenguaje de PHP o también podemos hacerlo en Node.js. En este caso, llegó el cliente y nos dijo, miren, esto es lo que tengo en mi servidor, así que ustedes deben saber en qué van a hacer el servicio web. Entonces ya vimos que tiene Apache, tiene PHP, entonces de una hacemos el servicio, el API en PHP. Entonces vamos a crear los campos. Dentro de los campos siempre, cuando ustedes ya han visto, en base de datos, no en taller de base de datos, sino en base de datos, siempre hay un primary key y ese es el ID, ¿sí? Y ese ID vamos a decirle que se genere o se autoincremente. Cuando se incrementa, por default, él coloca esto como un primary key, ¿sí? Que es la llave primaria. Y luego vienen los demás campos. Entonces vamos a decirle nombre, vamos a decirle que es nvarchar. Vamos a decirle que lo vamos a limitar. Luego viene apellidos. Vamos a decirle que es nvarchar de 200. Vamos a preguntarle por el correo electrónico. Recordar que los nombres de los campos no pueden ir separados de esta manera, ¿sí? Eso, digamos, es unos conceptos, digamos, y reglas claves dentro de la programación, tanto nombres de variables, no colocar tildes, igualmente a los nombres de los campos.
siempre debe estar separados por order line, pero no una separación de esta manera. Entonces, correo electrónico y vamos a decirle el país, de qué país. Entonces, vamos a decirle varchar y en este caso vamos a decirle también varchar. Si yo quisiera, en este caso, yo puedo crear dos tablas, ¿sí? En este caso vamos a crear una sola tabla, pero si yo quisiera, esto podría ser podría existir otra tabla que se llame país. Y esto podría ser más bien la relación de ID país. O sea que habría una relación de que a un usuario le va a corresponder un país determinado, ¿sí? Entonces, habría una tabla que se llamaría país. En este caso vamos a colocarlo así para no construir la otra tabla. Y aquí vamos a decirle que si el usuario va a estar activo o inactivo, es decir, un estado. Es decir, si un estado simplemente para saber si el usuario se encuentra activo o inactivo. En este caso, vamos a decirle que va a ser entero, o sea que puede ser 0 o 1. O también yo puedo hacer uso de un tipo de dato que es tipo de dato booleano. Cuando yo voy a decirle tipo de dato booleano, usualmente yo debo decirle cuáles son los nombres de los campos que yo quiero que cree. Vamos a ver si no me origina error. Y en este caso, entonces ya le decimos, no nos fijamos en nada más. Creo que perdí la información, no lo creo. Porque cerré. Así es. Entonces me voy a tienda de nuevo, clientes. Y le damos a dar rápidamente. Le damos autoincrementar, le damos aquí nombre rápido, aquí le damos apellidos, aquí le damos país, démosle guardar y ahorita agregamos más campos. Podemos agregar más campos, yo tengo la posibilidad de volver a editar. Le voy a dar correo electrónico. Voy a colocar esto como varchar y tengo que modificar los otros campos y esto como activo. Entonces voy a colocar aquí tipo booleano. Vamos a ver si no nos origina error. Y aquí en tipo booleano yo debo decir cuáles son los valores de esos campos. Aquí están. Él de automáticamente lo cambia como tiny in. Y aquí vamos a cambiar estos. Yo puedo volver a editar. Le voy a decir que lo voy a colocar como varchar. Y de nuevo, puedo entrar aquí, lo mismo, modificar como varchar, porque los había colocado todos como enteros cuando no son enteros. Y aquí en país vamos a colocarlo como varchar, porque son varchar. Bien. Vamos a crear un dato, ¿sí? Para luego hacer un get. Recuerden que este ID, como es un primary key, entonces en ese caso no lo adicionamos, sino que él se autoincrementa. Aquí vamos a colocar el famoso Pepito Pérez. Vamos a colocar que es de Chile. Vamos a colocar aquí un correo, que es yo, pepito@gmail.com. Y vamos a colocarle un estado y vamos a decirle true. Aquí, como es teen y teen, como lo adicionó, entonces el true y el false lo adiciona como si fuera el true un 1 y el false como si fuera un 0. Entonces aquí se toma de esta manera, como si fuera el booleano. ¿Cuál es la diferencia entre entero? Pues que el ancho, el tamaño del número es mucho más pequeño cuando es un teen y int, ¿sí? Un número entero pequeño en comparación a un int, ¿sí? Es más, el int es más números de bits comparado con el int. Y eso puede ahorrar espacio de memoria para la base de datos, ¿sí? Entonces, por eso es que se debe considerar el tipo de dato y el tamaño de los datos. Porque cuando ya se tiene pues muchos datos, entonces eso hace que pese más, digamos, la base de datos y consuma más espacio de memoria. Bien, entonces ya tenemos aquí lo que es la tabla clientes. Vamos a trabajar desde el lado de backend. Entonces vamos a construir acá. Voy a ir a repositorio acá.
y voy a crear una carpeta que se llama Web Service PHP para saber qué es en PHP. Entonces voy a abrir folder, vamos a ir y abrimos acá solamente la carpeta Web Service, no hay nada. Y vamos a crear un archivo, vamos a crear new file o simplemente new file no es necesario, aquí. Vamos a crear uno y en este vamos a crear el que se va a conectar. Entonces lo voy a llamar api.php. Entonces aquí, recuerden, para iniciar PHP siempre viene esta regla para este es el inicio y este es el fin de estas etiquetas. Entonces vamos a hacer una conexión a la base de datos. ¿Cómo podemos hacer esa conexión a la base de datos? Entonces yo puedo acudir lo que es a php.net en caso de que tengo dudas de que no sé cómo hacer esa conexión. Entonces, así como vimos un ejemplo con Postgres, hay una librería para conectarse, también una clase para conectarse a la base de datos, digamos en este caso a MariaDB, que es muy diferente la librería que existe en PHP para conectarse a Postgres que habíamos visto. Entonces se suele colocar una que se llama MySQLi, esta que vemos acá. Esta es una clase, la voy a pasar a español para que podamos mirar. Y esta es la que va a permitir, esta clase es la que permite la conexión entre PHP y la base de datos en MySQL, que es muy diferente a la de Postgres, que es PG. Entonces, en este caso, yo me puedo guiar y es lo que me estoy guiando para que vean. Puedo mirar, por ejemplo, para entrar a la conexión a la base de datos, hay algo que se llama, vamos a mirar si hay un ejemplo básico de connection de la base de datos con MySQLi. Voy a ir aquí, MySQLi, pero voy a entrar aquí, a introducción. Voy a ir acá. Guía rápida, vamos a ver aquí, ejemplos de MySQLi. Y vamos a mirar la parte de conexión. Bueno, este es para cerrar una conexión. Aquí debe haber un ejemplo para conectarse. Entonces, aquí básicamente está la línea de conexión que es MySQLi Connect, que básicamente debo pasarle el host, el usuario y el password. Este usuario y este password, ¿a cuál corresponde? Al usuario y el password de la base de datos, donde normalmente uno configura eso. Resulta que en la base de datos, siempre cuando uno crea una base de datos, uno debe relacionar un usuario y un password y no darle, digamos, todos los permisos. En este caso, en la tabla que viene por default en PHP, que se llama, en la base de datos que se llama MySQL, hay una tabla que se llama User, ¿sí? Y en esta tabla que se llama User, están todos los usuarios que se han creado, ¿sí? Y uno puede decirle todos los usuarios que se han creado y puede crearle y darle permisos dependiendo de cuál debe ser. En este caso, voy a hacer uso solamente del que viene por default cuando uno no crea un usuario a una base de datos. Usualmente viene el host como localhost, el usuario root y el password viene vacío. Entonces, por ahora, para empezar con base de datos, vamos a dejarlo de esa manera. Es decir, no es lo recomendado porque es como si estuviera dejando la base de datos abiertas y a que pueda, digamos, terceros poder hacer hackeo dentro de la base de datos. Entonces, no es lo recomendable en este caso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer uso. Lo mismo tal cual, voy a copiar esta línea para que podamos mirar, para conectarnos a la base de datos. Entonces voy a colocar y voy a decirle que esta la voy a llamar bebé. Y aquí debo pasarle 3 variables. Entonces voy a crearlas aquí. Voy a decirle que la primera es localhost, que la segunda user corresponde al usuario, que en este caso es root,
Y la tercera corresponde al password y lo voy a dejar vacío. Dentro del host, si nosotros podemos ver aquí en el host, voy a ir acá. Aquí, vamos a ir a MySQL Connect. Dentro del host, digamos que viene tanto el host, el número de usuario, el password y la base de datos a la cual me voy a conectar. Entonces aquí le voy a pasar algo que se llama otra variable DB y aquí le voy a pasar a la base de datos. Entonces nuestra base de datos que hemos creado se llama acá tienda. Nuestra base de datos, nuestra tabla se llama clientes. Entonces nuestra base de datos aquí se llama tienda. Tienda y tal cual está creado con T mayúscula. Entonces aquí lo tenemos. Entonces volvemos al ejemplo y miremos cómo hace la conexión. Entonces la conexión básicamente si no hay una conexión, él retorna un false. Si la conexión no se logra hacer con la base de datos. Entonces, este false con esta admiración es negado. False negado se convierte en true y hace que entre a esta condicional. Entonces, básicamente, yo puedo decirle, no voy a llamarlo DB, voy a llamarlo conexión. Entonces, voy a decirle sí conexión. O sea, si no logró conectarse, entonces yo voy a imprimir un mensaje de no logró conectarse a la base de datos. ¿Dónde vamos a probar esto? Entonces resulta que estamos construyendo aquí, pero para si estamos trabajando con SAM, ¿sí? Ahí con SAM, SAM tiene una ruta donde nosotros debemos guardar los archivos de PHP. Entonces voy a ir acá y vamos a decirle Open Application Folder. Entonces en el directorio que se llama http docs. Voy a crear una nueva carpeta que se llame Web Service PHP, ¿sí? No este que he creado, que lo he creado en otro, tengo que crearlo aquí dentro de este directorio porque esta ruta ya está configurada dentro del SAM y esta es la que va a actuar como la ruta principal para poder leer todas las fuentes de PHP. Entonces lo que voy a hacer es voy a volver a cerrar esto y voy a abrir este directorio donde ya tenía creado y simplemente voy a copiar el PHP y lo voy a copiar acá. Bien. Entonces para probar si realmente se está haciendo esta conexión y voy a abrir acá el folder de, vamos a ver si me lo deja, no me lo deja abrir. Entonces lo que voy a hacer es desde acá, abrir con Visual Studio Code, voy a abrir este, que ahí ya lo tengo. Bien, entonces voy a probar y para probar, entonces le vamos a decir localhost. Acá voy a abrir el SAN. Esta es la ruta. Vamos a ver acá. Este es localhost, pero este es localhost. Este localhost que me está corriendo aquí no es. Este corresponde al que yo tenía instalado mi máquina. Al instalar 8000, vamos a ver, no. Entonces, eso, ahora sí. Entonces, este localhost voy a decirle en este instante que yo tengo, por default, lee el dashboard. El dashboard es esta carpeta. Entonces, si yo le digo web service PHP, tengo que decirle acá web service, tal cual la carpeta PHP. Aquí está el API. Entonces, en el API ya está ejecutando el PHP. Al ejecutar, esta es toda mi ruta localhost.
Y acá en el PHP básicamente no va a generar error, ¿sí? O sea, logró conectarse a la base de datos. Entonces vamos a hacer la consulta a cómo podría conectarse, ¿sí? Con PHP para hacer un get. Entonces en este caso, lo que vamos a hacer uso es de MySQLi. Vamos a ver si hay un ejemplo para que podamos ver en mayor detalle. MySQLi, pero vamos a ver el execute. Hay varias funciones. Este es el MySQL Connect, que ya lo vimos, y vamos a mirar todas las funciones que viene del MySQLi. Hay uno que se llama el query, que básicamente es para yo pasarle toda la consulta al MySQLi para conectarme a la base de datos y armar los queries. Entonces, entremos aquí que ese MySQLi query lo que hace es realizar una consulta a la base de datos. Entonces, ¿cómo funciona este MySQLi? Una vez que yo ya he logrado conectar, o sea, todavía no me he conectado, pues me conecté de la manera, ¿sí? Donde hice una conexión, ¿sí? Y me conecté a la base de datos. Otra estructura, esta es una opción utilizando MySQLi. Otra opción de conectarse usando MySQLi Query para conectarse a la base de datos es hacer un llamado a esta clase MySQLi y pasarle los parámetros que son el localhost, el usuario y el password y la base de datos. Y a través de esta clase ir trabajando con cada uno, como el connect, que es el connection, el query para consultar o hacer una consulta a esa base de datos, ya sea un insert, ya sea un update, ya sea un select o ya sea un delete. Entonces, en este caso, vamos a cambiar la manera de conectarnos y simplemente le vamos a decir new MySQLi, ¿sí? Y le vamos a pasar aquí la base de datos que sería DB. Entonces le vamos a decir host, el user, el password y el nombre de la base de datos. Y acá básicamente vamos a cambiar este connection. Este connection es un objeto y básicamente vamos a utilizar el connect error. Aquí no está dentro del Visual Studio Visual Studio. Mientras, me confundí, mientras el Studio Code no está, porque habría que instalar alguna extensión para que él pueda reconocer lo que es MySQLi. Entonces, él no logra reconocer las funciones. En este caso, simplemente le voy a decir el echo es igual a este printf. El printf actúa como el mismo echo, la misma función. Y aquí es el ETSI que simplemente le estamos diciendo que si no hay una conexión y yo tengo por acá algo más abajo, saludos. Entonces el ETSI lo que hace es, ya se sale y no sigue ejecutando lo que hay más de esta condición. Eso es lo que hace el ETSI. Se sale y no sigue ejecutando, porque si no hubiera el ETSI lo que hace es simplemente hace esto, entra, imprime el mensaje, pero sigue ejecutando lo demás. ¿Sí? Entonces, en este caso, simplemente le digo se salga y no siga ejecutando. Entonces, vamos a ir acá y voy a decirle que si pasó esta línea y no llegó a entrar aquí, es porque realmente hizo la conexión con la base de datos. Entonces, una vez está aquí, de nuevo, pruebo. Y ahí ya hizo la conexión con la base de datos. Y lo que vamos a hacer es hacer una consulta. Entonces vamos a hacer la consulta para hacer el get y el post. ¿Y cómo lo vamos a probar? Entonces en este caso, lo que vamos a hacer es conectarnos, ¿sí? A la base de datos. Vamos a hacer un get. Entonces en este caso, hay varias maneras de crear los gets y los posts con PHP. Una es que yo puedo crear diferentes rutas, ¿sí? Es decir, un PHP para cada uno.
Y ese sería básicamente mi servicio web. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, este PHP y en este PHP yo le puedo decir, vamos a hacerlo por ahora, que este va a ser el get. Y yo puedo decirle, por ejemplo, que aquí él se va a conectar a la base de datos. Entonces, primero va a ser una consulta. Entonces voy a hacer un query y este query sería seleccione o select, ¿sí? En mayúscula. Usualmente se suele colocar en mayúscula, pero no es requisito. Es decir, si yo lo coloco en minúscula, no deja de funcionar, ¿sí? Es igual. Sigue funcionando, pero lo mejor es hacer las consultas, todas las palabras reservadas en mayúscula. Entonces aquí sería select asterisco from. Entonces vamos, seleccione todos los campos de la tabla y en este caso la tabla que vamos a hacer, vamos a ir acá. La tabla que vamos a seleccionar de la base de datos tienda es clientes. Entonces vamos a decirle clientes. Entonces, una vez tengamos esto, aquí hacemos el query y venimos a esta parte. Y lo que hacemos es ejecutar. Entonces, lo que se observa aquí es que cuando yo hago una consulta o trabajo con query, usualmente lo que hace es devolverme un true o un false si realmente la consulta se hizo de manera correcta. ¿Sí? Si no hubo errores, es decir, si por ejemplo se equivocó en el nombre de la tabla, entonces no la pudo hacer y él va a retornar un error y ese error que va a retornar va a ser de tipo false diciendo que no pudo hacer con éxito el query. Entonces, en este caso, vamos a decirle si result, ¿sí? O resultado es igual a MySQL query, en nuestro caso ya no es MySQL, sino Connection, porque Connection es nuestro objeto con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Si ustedes ven acá, el objeto es con el que se crea porque se está relacionando la clase. Entonces, en este caso es Connection. Y vamos a hacer el query y al query le vamos a pasar lo que es esta cadena de consulta, que sería query. Entonces, si él no logra hacer la conexión aquí, si vemos cuando él logra hacer la conexión, si no logra hacer la conexión, él puede retornar lo que es un error, ¿sí? Entonces, si la logra hacer, pues nos va a retornar un resultado. Y ese resultado, por ejemplo, vamos a decirle que retorne el número de filas, que en este caso sería el número de registros o los registros que hay o los datos que hay en esa tabla. Entonces, en este caso, vamos a decirle acá que imprima y le vamos a decir el total de datos que hay es, y vamos a decirle resultado non-rows, tal cual como aparece ahí. Entonces vamos a hacer esta parte, vamos a ejecutar y veamos acá, aquí nos originó porque lo llamamos resultado. Ya, entonces de nuevo, aquí me dice que hay un solo dato, dice el total de datos es, perdón, aquí la unión es punto, no más, está ahí acordándome de, no, aquí es punto en PHP, entonces sería el total de datos que hay es, y esto básicamente está imprimiendo, es la conexión de la base de datos. Entonces venimos acá, te dice el total de datos que hay es 2. Vuelvo acá, vamos a mirar, dice no, la profesora está mintiendo. Entonces vamos a insertar acá un dato cualquiera, qué sé yo, Pepita. De nuevo, vamos a colocarle. Y vamos a colocarle acá de nuevo Pepita.
Vamos a decirle que es 0. Entonces, aquí ya tenemos dos datos, dos registros. Entonces, venimos acá y ya vemos que tenemos el número o la cantidad de registros. Ahora, ¿cómo hacemos para recorrer todos esos datos? Entonces, primero que todo, cuando se está trabajando en servicios web, siempre se habla de una estructura de datos. Y esta estructura de datos que debe enviarse en modo de un array, ¿sí? Entonces, usualmente, la manera en que yo logro comunicar frontend y backend en un servicio, en una API REST, debe ser a través de un JSON, ¿sí? Entonces, aquí simplemente estoy haciendo la consulta. Bueno, ahora ya que estoy haciendo la consulta, ¿cómo hago para poder guardar cada dato? O cada dato, ¿en qué formato lo debo enviar? Entonces, primero vamos a capturar cada dato. ¿Cómo hacemos el recorrido, digamos, de todos los datos e irlos guardando? Entonces, vamos a primero mirar, ya sabemos el total o el número de rows. Vamos a leer cada uno, entonces necesitamos un for each, algo que me recorra el total de los datos. Vamos a ver si acá está, que es el fish, aquí aparece. Entonces, básicamente necesitamos un while o un for each. El while es un ciclo, entonces básicamente lo que estamos haciendo con result, hay un objeto que se llama fetch object. Entonces, fetch object lo que básicamente hace es el recorrido de cada registro de esa tabla. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es darle un while. Aquí voy a llamarlo fila, ¿sí? Para llamar cada fila. Y resultado, voy a decirle aquí fetch object. Voy a darle este llamado. Voy a comentar acá. Necesito comentar. Y en esta parte de acá, entonces voy a leer es cada columna, ¿sí? Cada columna de ese registro. Aquí, esto es para leer cada fila. Entonces voy a imprimir cada columna. ¿Cómo hago para imprimir cada columna? Entonces primero el ID, voy a concatenarlo con el punto, le voy a decir fila y ID, ¿sí? Luego echo, luego viene el nombre, punto fila, nombre, echo, apellidos. Esto lo estoy imprimiendo, pero debo pasarlo a un formato JSON, ¿sí? Entonces, si ven, Node.js es mucho más fácil que tenerlo desde PHP. Desde PHP casi hay que hacer todo, digamos, como quien dice, paso a paso. Entonces, en esta parte, vamos a decirle apellidos tal cual se llame. Si no se llama igual, pues él me va a generar error. Tengo acá país. Entonces sería fila, país, y luego con correo electrónico, y vamos a decirle acá fila, correo electrónico. Y acá voy a decirle activo, que era el que me faltaba, y voy a decirle acá fila activo. Bien, entonces vamos a imprimirlo acá. Y nos faltó, hice un error. Vamos a ver qué error cometí aquí. Resultado, fila lo hizo. Y imprimió cada valor, si ustedes lo ven, sino que no tengo un salto de línea. Entonces voy a concatenarlo. Solamente para que visualmente se vea, pero esto no me va a servir. Cuando necesito pasarlo a JSON, simplemente estoy concatenando salto de línea. Y me está sacando un warning que ahorita miramos ese warning. Ese warning es muy diferente a un error. El warning es decir,
Lo ejecuto, pero atento a este problema. Por ejemplo, aquí en la línea 18. En la línea 18 me está diciendo, porque el campo creo que no se llama nombre. Miremos si se llama nombre. Se llama nombres. Eso sí, me está generando un error. Nombres. Hay un warning. Este sí es un error, pero a veces origina lo que es warning. Entonces aquí no está sacando cada uno de los registros. Entonces, para ser, digámoslo así, un servicio web, yo debo convertir esto en un JSON. Entonces, para convertirlo en un JSON, básicamente debo crear un array. Entonces, no sé si se acuerdan cuando creamos los arrays en PHP. Entonces, de nuevo, no me acuerdo. Entonces, de nuevo, php.net, la documentación es muy completa. Aquí dice la manera de crear un array, ¿sí? Entonces, aquí dice la manera de agregar, esto es un array dentro de otro array, y yo necesito un array de objetos, es decir, un array dentro de otros arrays. Entonces, necesito crear una variable. Para crear esa variable, entonces vamos a crear perfectamente una variable acá. Puede ser, como se van a agregar más de un objeto, entonces vamos a decirle acá, dentro del while, vamos a decirle que esto va a ser clientes, ¿sí? Y este va a ser tipo array. Pero cada uno de los datos que se van agregando, ¿sí? Va a ser un array, ¿sí? Dentro de este. Entonces, los valores que se van a ir agregando de este array, vamos a decirle que los valores que vamos a adicionar va a ser el ID, ¿sí? Y le vamos a pasar esto, tal cual lo vamos a construir acá. Le vamos a pasar luego, si ustedes ven, acá es como si tuviera otro nombre. Vamos a decir que es este. Luego le vamos a pasar lo que es apellidos. Entonces, de nuevo, vamos a hacer esta parte. Y le vamos a pasar otro, lo que es país. Entonces, aquí viene país. En PHP es más demorado crear el servicio web o los APIs, los métodos, que comparado con Node.js. Con Node.js realmente sale mucho más fácil. Sale mucho más fácil la creación de los diferentes métodos. Aquí apenas estamos creando el get y todavía no hemos terminado de crear el get. Aquí necesitamos lo que es activo y vamos a decirle activo. Entonces aquí lo que estamos diciendo, estamos creando cliente y cada vez que creamos cliente estamos adicionando el dato dentro de cliente. Entonces voy a comentar esto y voy a comentar toda esta línea. Bien. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que cada vez que creamos cliente debemos adicionarle a un arreglo. ¿Ustedes creen que está bien esta parte? Es decir, lo que estamos haciendo es que cada vez que él recorra este cliente o recorra este while, debe estar adicionando los datos uno detrás de otro. ¿Sí? Como una lista. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Solamente al final del while, que es aquí, vamos a decirle var done, que es para imprimir lo que son arreglos, y vamos a decirle que imprima clientes. Entonces lo volvemos a ejecutar desde este lado. Y al ejecutarlo, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo este arreglo donde está todo este objeto, el primer objeto que vemos aquí, con nombre y apellidos, ¿sí? Este que estamos viendo aquí y activos. Luego vemos el segundo array donde viene toda esta parte. Y la manera, lo que les dije de comunicar, ¿cuál era? Era a utilizar una función en PHP que es, básicamente es JSON encode, ¿sí?
que es para pasar ese dato a formato JSON. Entonces, una vez que yo lo pase, yo sí puedo imprimir este JSON porque ya viene en formato JSON. Esto no, porque esto es un arreglo. Entonces, al hacer arreglo, yo no lo puedo visualizar en PHP. Por eso tengo que hacer uso de este Bardun. Entonces, aquí simplemente lo corro y aquí ya vería el JSON. ¿Qué ven aquí? ¿Este es un JSON o hay dos arreglos? ¿Realmente no debería estar así o sí debería estar así? ¿Qué creen ustedes? ¿El formato está bien o no debería estar así? Debería ser un arreglo de objetos. Y lo que yo veo son dos objetos separados, cuando debería ser solamente este objeto con varios arreglos. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué debería ser? ¿Cómo debería arreglar esta parte que veo acá? Entonces, aquí básicamente vamos a adicionarlo. Vamos a eliminar esta parte. Y vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a adicionar el array. Dentro de otro array. Vamos a ver si nos lo permite. Un array dentro de otro array. Bien. Bueno, ahorita miramos esta parte. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para probarlos? Dice, pero se está viendo acá. Sí, usualmente los servicios no suelen verse, o sea, lo más seguro es que no se puedan ver. Entonces, usualmente cuando es un tipo GET, uno puede crear una URL y puede validar desde PHP si esta es una URL, por ejemplo, y yo le envío un parámetro de si el ID es 1. Entonces, yo puedo hacer una validación aquí de que puedo hacer un switch y de que si es un tipo 1, entonces aquí simplemente le digo de que puede hacer esta condición, ¿sí? Puedo hacerlo dentro de un switch o simplemente una condición. Y puedo decir que esto es un get igual a 1. Entonces, si haga todo esto, yo puedo armar las diferentes consultas. Esto lo voy a mover desde tab. Esto, para no confundirme, este while cierra esto y este cierra esto. Y esto cierra esta condicional que tengo aquí. Entonces, este 1, ¿cómo lo voy a leer? Solamente aquí voy a leer un tipo get. Y el tipo get, estoy diciendo, es un dato que envío como parámetro. Entonces, yo puedo decirle, voy a salvarlo acá. Y vamos a mirar si realmente logra hacer esta parte. Entonces voy a decirle, no voy a enviarle un get. No le envío ningún get, él no va a hacer ninguna condicional. Obviamente no va a imprimir nada. Solamente dice en la línea 15. Voy a adicionar esto. Y voy a decirle aquí, no directamente. Esto lo que hizo, voy a crear una variable acá arriba. Y lo que está haciendo acá es que este error que sacó está diciendo, vea, es que el get ID no lo identifico. Entonces yo lo puedo adicionar o puedo simplemente hacer una validación de que si esto no viene vacío, esto, perdón, aquí valido y valido también y
Este es empty. Y aquí estoy diciendo de si ID no es vacío y es igual a 1, puedo hacer eso. ¿Sí? Esa validación, ahí tuve un error con empty. Tuve un error aquí, veamos a ver. Este lo cerré, este está cerrado aquí. Entonces voy a hacer algo. Aquí me está escribiendo. Y vamos a colocar todo Profe, esto. el ¿Sí? error que tiene es la línea 8 porque tiene un if vacío. En la línea 8. Ah, gracias. Bien, aquí, pero sigo sacando y creo que el error es por esto, es por el no empty. Entonces voy primero a decirle que si no empty y quito esto. Y ahí sí coloco todo esto y quito todo esto para poder hacer toda esta validación. Y ahí ya lo hace. Entonces, esta parte que está haciendo, esta parte es la validación. Solamente está diciendo que si ID no está viniendo vacío, entonces sí valida y que ese es 1. Si no, él saca ese error diciendo, vea, es que ID no viene con parámetro y no es reconocido dentro de este parámetro get. Este get, ¿para qué sirve? Sirve para los parámetros que vienen de esta manera acá. Entonces, si es 1, él me va a retornar un parámetro. ¿Esto para qué me sirve? De esta manera con PHP yo puedo crear, digamos, ese tipo de rutas. ¿Sí? Esa es una. Es decir, puedo crear tipo de rutas para que me generen respuesta. ¿Cómo puedo mirar, por ejemplo, el formato? El tipo get es fácil verlo desde el navegador web, que es en este caso. La otra es también que uno lo puede probar con el API, ¿sí? Con Postman, perdón, y con Postman yo puedo decirle simplemente esta dirección. Le digo la dirección, le digo que es un tipo get, ¿sí? Y en el tipo get es lo único que me va a hacer o me va a retornar una respuesta. Por ejemplo, me está diciendo la retornó bien, pero no me va a devolver lo que debe hacer. Entonces, si yo le digo 1, ¿sí? Entonces, aquí veo la respuesta que me está retornando. Para yo confirmar lo que son en el API REST, yo debo, digamos, enviar unos códigos. Y esos códigos me indican a la misma vez el tipo de request que hizo y si lo hizo de manera satisfactoria. En PHP suele usarse un tipo de respuesta a este código, que es esta función que vemos aquí que se llama el HTTP Response Code, ¿sí? Que es la manera como desde el lado de frontend lo va a interpretar. Entonces, usualmente, si él hizo bien esta respuesta, yo puedo decirle acá perfectamente un Bardu y le puedo decir HTTP response code y le puedo enviar el código 200. Cuando le envío el código 200, básicamente lo que estoy diciendo es que hizo bien la solicitud, ¿sí? Entonces, esto se lee en PHP. Estos son las diferentes maneras de leer los códigos. Yo puedo crear una función HTTP response code y puedo decirle que el 200 equivale a que hizo el request de manera correcta y devolvió la solicitud de manera correcta. El 201 que suele utilizarse es para crear un dato en PHP o un dato o un registro en la tabla. Entonces, en este caso, podemos retornar el código y este código también podemos retornarlo en un JSON. Entonces, en ese JSON nosotros podemos construir un JSON de la siguiente manera. Podemos construir un JSON, voy a colocarlo aquí como respuesta,
Y puedo construir un JSON que tenga como array. Voy a construirlo como un array, porque debe ser un array. Y puedo decirle el código, ¿sí? Y ese código, entonces puedo decirle si es una respuesta 200. Entonces puedo también colocarle de esta manera. Aquí voy a crear. Y puedo decirle acá también el dato. Entonces, ese dato, ¿cuál es el que voy a enviar? Este dato que voy a enviar va a ser, por ejemplo, lo que es clientes. ¿Sí? Puedo también enviar en todo clientes. Y puedo este dato pasarlo a JSON. Entonces, aquí puedo decirle JSON respuesta igual a JSON encode respuesta. Puedo hacer esto. Y puedo imprimir aquí JSON respuesta. ¿Sí? Entonces puedo hacer de esta manera y voy a imprimir acá. Voy a imprimir acá, pero voy a imprimir enviando ID igual a 1, la condición que he colocado. Entonces aquí está uno de los que he enviado. Es decir, voy a comentar este. Y voy a imprimir este que ven acá. Entonces, este que ven acá lo que está haciendo es imprimiendo el code y en dato estoy enviando todo el arreglo. Esta parte que ven acá es porque tengo mal lo que es la estructura con que viene clientes. Clientes no debería ser de esta manera. Clientes tiene que ser un arreglo de objetos y lo que estoy enviando son dos objetos de manera independiente. Si ustedes ven, este es un objeto y debería ser coma el otro objeto. ¿Cómo hago para solucionar esta parte? ¿Cómo creen ustedes? Porque aquí estoy metiendo un arreglo dentro de otro array, ¿sí? Y no debería ser de esta manera. ¿Cómo debería crear ese arreglo dentro de otro, o sea, un arreglo de objetos? ¿Cómo creen ustedes? Creo que ahí alguien escribió. No, pero en esta parte creo que el JSON de code sí hay que hacerlo, pero es cuando estoy leyendo un dato desde el frontend al backend. Es decir, cuando estoy enviando datos desde el frontend, por ejemplo, un formulario, y lo voy a leer desde backend para insertar datos. Entonces ahí se aplica un JSON de code. Porque los datos que vienen desde frontend vienen en formato JSON y tengo que decodificarlo para que lo pase a un array. Porque en PHP el es en formato array. Entonces, este array, ¿cómo hago para ajustarlo para que sea de formato JSON, que sea un arreglo de objetos? Este es un objeto, este que ven aquí. Este es un simple objeto. ¿Cómo hago para crear un arreglo de objetos? ¿Cómo creen ustedes? Este es un simple objeto, es decir, ¿cómo hago para que él pueda ir adicionando un objeto dentro de otro objeto? ¿Sí? ¿Cómo hago esa parte? ¿Cómo creen ustedes? Este es un objeto y este básicamente vuelvo a colocar acá el array. Lo que yo necesito es esa estructura, ¿sí? Pero estoy creándola de manera dinámica. ¿Cómo creen ustedes que puedo solucionar esta parte? No, nadie. ¿Cómo puedo solucionar esta parte de este arreglo? Para crear esta estructura de este array que está viniendo acá. Este es un array sencillo y lo que necesito es hacer un array dentro de otro array.
Bien, entonces en esta parte, para que quede pendiente, en esta parte de aquí, lo que necesito es involucrar un array dentro de otro array. Ya el concepto se está manejando, vuelvo acá, de tipo get. Aquí vuelvo a llamarlo. Y acá, este que me está saliendo 2 veces, es debido a que la idea es que clientes, esto voy a colocarlo, no dentro del while, sino que debo sacar toda esta respuesta, es fuera del while. Porque una vez que se han agregado los datos, entonces ahora sí envíe la respuesta. Por eso me está saliendo 2 veces. Entonces aquí en este caso, él envió el código 200 y envió el dato, pero el dato que envió solamente envió un objeto, que fue el último objeto que se agregó. Entonces, ahí es como puedo enviar un objeto dentro de otro objeto, ¿sí? Entonces, aquí, este objeto que está viniendo, precisamente es el que yo debo coger dentro del frontend. Para hacer PHP, digamos, dentro de... Y de esta manera se construye una API REST a medida. Yo puedo construir el post y el post que yo puedo construir, entonces yo lo puedo construir también con otra ruta. A diferencia del Node.js, en el Node.js uno construíamos un solo archivo y en el solo archivo construíamos cada una de los paths o de las rutas. En PHP es todo lo contrario. En PHP cada ruta puede ser, o cada método de get, post, put y delete puede ser un archivo. Entonces yo puedo construir otro nuevo archivo. Y ya para finalizar, luego subiré otro video donde explico más esto, porque hay que tener en cuenta las cabeceras. Entonces recuerden que los headers también no se los he colocado aquí. Debo también colocar los headers, recordemos los headers. Y los headers básicamente debo colocar el tipo de header. Entonces aquí yo puedo colocar que es un header tipo JSON. Recordemos, aquí está, header content type. Entonces yo puedo colocarle a la final, cuando esté enviando el dato, perdón, yo le coloco aquí header JSON. Usualmente lo podemos colocar al final o al principio, ¿sí? Lo puedo colocar acá. Pero siempre es donde esté el eco, antes del eco. Hay varias posiciones donde lo puedo colocar, también lo puedo colocar aquí, pero debe ser antes de que yo envíe el eco o la respuesta de el JSON en general. Entonces, aquí yo lo estoy enviando y también miren que yo puedo enviar la respuesta por cabecera, por aquí había un 401, ¿sí? Entonces, yo también puedo enviar la respuesta y la respuesta puedo decirle que sería en este caso 200 y puedo decirle OK. ¿Sí? Puedo decirle de esta manera, porque ya sé que corresponde el 200 y el 200 corresponde OK y el 201 corresponde a creado dato. Entonces ya lo tengo aquí, simplemente él me está imprimiendo ya el dato en formato JSON y acá cuando yo hago la consulta ya puedo ver que el formato que me está imprimiendo el dato es tipo JSON y me está enviando la respuesta de la cabecera en 200, ¿sí? Ahora, si yo quiero construir el post, ¿sí? Que no alcanzamos, porque realmente en PHP es mucho más demorado, lo que yo puedo hacer en este caso es construir un nuevo archivo. Ya no se llama API, sino que puedo construir un nuevo archivo y este archivo, esa es la manera más sencilla. ¿Sí? Hay otras maneras para construir los paths en PHP, pero otra manera es simplemente crear un archivo. Bueno, voy a crearlo acá, sino que no me deja, no tengo permiso sobre este directorio.
No tengo permisos para construir archivos. Bueno, voy a hacer algo. Acá voy a construir un nuevo archivo y este archivo que yo construya, básicamente, aquí ya lo tengo. Este archivo que yo construya, básicamente lo que va a ser el tipo post. Entonces yo lo puedo llamar PHP o puedo llamarlo no tipo post, sino cliente. Y es lo que va a hacer porque yo puedo tener, por ejemplo, para cada uno un CRUD y puedo decirle que este va a llamarse, el post siempre funciona para insertar un dato. Entonces, este se va a llamar crear clientes.php. Y con el post, básicamente, necesitamos hacer uso de variables tipo post si va a ser desde un formulario en frontend a backend. O hacemos uso de una función en PHP que también la vimos, que era básicamente tipo input. No sé si recuerdan, vamos a ver si la vemos acá. Dentro del llamado de PHP. Bueno, acá no está, luego la vemos. Pero básicamente necesitamos leer lo que son las fuentes y esas fuentes de post vienen en un formato muy diferentes, ¿sí? Porque eso básicamente se lee desde un formulario. Entonces, la próxima voy a terminar de grabar un video para extender en cómo crear los servicios con PHP, ¿sí? Tanto get, post, son 4, get, post, put y delete, ¿sí? Y el post funciona con el código 201, el get funciona con el código 200, el put con el código 200 y el delete con el código 200, ¿sí? Esto es para confirmar de que se ha creado un dato. Y cada uno de estos métodos yo puedo crear URLs en PHP, ya sea a través de archivos o también puedo crear URLs ficticias, ¿sí? Con el compose. El problema es que el SAN es muy cerrado y nos permite trabajar el compose con PHP, que luego podemos hablar de eso. Bien, eso sería, voy a suspender. Y voy a...